Yo no creo que tengo la verdad, yo hago análisis. El beneplácito y el aval de una embajadorita. Están escudándose en este personaje, en esta caraja llamada Lía Francis Campos. Yo no me levanto todos los días creyendo que tengo la verdad absoluta. Soy enemigo de eso. Cuando te llega el tema, eres tú que lo enfrentas. Que la gente entienda que yo soy cobarde. Yo le digo, claro, a mí no me interesa vivir mi vida en un tribunal. Recuerdo un tema y aquí no te puedo decir nombre. ¿Qué? ¿Borraste el video? Dime. ¿Borraste el video? Damos continuidad a nuestra nueva serie sobre los nuevos dueños del poder. Estos personajes que han irrumpido en los medios de comunicación, por lo general, medios electrónicos, redes sociales y youtubers, haciendo opinión y marcando el ritmo de la noticia y cómo esta también cambia la realidad que vivimos. Impolíticamente correcto es un concepto, una palabra, una combinación que inventó Aneudi Santos, que está aquí con nosotros. Gracias, Colombia, por la invitación. Caramba, dijiste los nuevos dueños del poder. Sí, ustedes están acabando. Pero mira qué interesante, porque yo creo que el poder siempre ha estado en manos de los mismos, que para mí en este caso es la gente. La gente, amén de que tú digas que la masa se puede manipular, pero al final del día, créeme que son los que tienen el poder. O sea, que nosotros, en todo caso, servimos a los auténticos dueños del poder, que es la gente que nos consume. Siempre hemos escuchado la frase políticamente correcto. ¿Por qué eliges este nombre, impolíticamente correcto? Hay una cultura en estos tiempos de suprimir la decisión individual sobre la base de que nosotros tenemos que aniquilarnos internamente porque lo que importa, lo que caramba tiene que estar es el consenso público. Si tú emites un criterio que no hace match con el consenso público, entonces tú eres un sociópata, un antisocial, etc. Y en ese proceso estamos aniquilando lo más bello que tiene el ser humano, que es la individualidad. No merecemos, digamos, pasar por ese proceso de nacer, desarrollarnos y morir, si al final vamos a ser como los otros. No tiene sentido. Entonces, nosotros, desde nuestra mística, estamos totalmente opuestos a eso. Soy una persona radicalmente individualista. Y te lo digo por eso, porque ahora tienes que pertenecer a algo, tienes que encajar, pero cuando vas a ese proceso de encajar, se te exige que aniquiles tu propio criterio. Y para mí la existencia no tiene sentido si tú no puedes pensar por ti mismo, si tú no puedes, ¿qué te digo? Para mí la homogeneidad es aburrida. Entonces, la diversidad no te importa ser políticamente incorrecto. No, tú puedes determinar cuándo ser políticamente correcto. Lo que tú no puedes aceptar es ser siempre políticamente correcto por temor a que tu opinión no encaje, o sea, disruptiva. Entonces, por eso lo de impolíticamente correcto. Entonces, ¿de dónde es que sale este personaje que te cautiva, que te va a hacer una historia, que después te lo dice, que te lo dice después, que lo que pasó fue este estilo diferente, muy dramático? ¿De dónde sale Aneudi Santos? Hay algunos estúpidos y borregos que hablan de fantasía en la comunicación y te acusan de ser fantasioso. Pero ocurre que la comunicación es el ámbito más rico en cuanto a matices, porque la comunicación involucra sonido, involucra lo visual, por lo tanto colores, por lo tanto involucra también el aspecto del lenguaje. Tú eres muy dramático, tú incorporas en tu lenguaje, en tu postura, hasta en los tiros de cámara, mucho el drama. Exacto. Y eso te realmente hace un efecto que uno se queda, ay, ¿qué es lo que va a decir? Y uno se pone en la punta de la silla. ¿Cómo diseñaste este estilo o siempre ha sido así? No comenzó siendo así, pero cuando hicimos un análisis de lo que la gente tenía, lo que la gente estaba viendo, consumiendo, dijimos, bueno, aquí hay una deficiencia porque estos elementos se paran frente al micrófono, hacen denuncias, pero no salen de ahí. Aquí hace falta música, aquí hace falta evidentemente nuevos tiros de cámara, hacen falta filtros, hacen falta colorización, porque es muy cómodo tú agarrar, pararte frente a una cámara y esperar que como lo que tú tienes que decir es la verdad, la gente tiene que consumirte sí o sí. Porque originalmente, Aneudi, tú eres productor.
Cuéntanos de cuando una persona usa esos términos de filtro, iluminación, tiros de cámara, no es un comunicador cualquiera, es una persona que tiene un trasfondo que ve como un realizador, como un productor. Muy buen punto ese. En efecto, tenemos 20 y pico de años trabajando en la comunicación. Trabajamos con Cavada, con Milagro Germán, con Yandra Fermín, con Ivonne Veras, con Colombo. También teníamos un proyecto con Francisco Tavares y finalmente pues decidimos dar el paso para tener nuestro propio proyecto. O sea, tú vienes de esas experiencias como productor, realizador. Exacto. Por ejemplo, en el caso de Milagros y Cavada, a nivel del noticiero de Cheverenay o a nivel de radio. Esto no tiene nombre. El programa de radio lo iniciamos en el año 2010. Aún recuerdo esa llamada que me hizo Milagros Germán. Y también cuando me dijo, Milagros Germán me llamó un día antes del programa de radio a las 12 de la noche y me dijo, Aneudis, estoy asustada. Yo, por su primera experiencia en radio, ¿cómo va a estar usted asustada, diva? Por favor, por amor de Dios, deje esa vaina, vaya mañana a radio y todo va a fluir. En fin, entonces de ahí... ¿Y cómo Milagro te contacta? ¿Cómo te recluta? ¿Cuál era tu experiencia previa antes de que te llamaran para Esto No Tiene Nombre? Había trabajado con el hijo de ella, Álvaro de Camps, que es también un propietario de medios, tiene la 100.1 y tiene también el canal 6, todo eso es de él. Entonces ya había trabajado en la 100.1 y de ahí pues cuando Milagros y Cavada le dicen que van a radio a él le dice, llámense a Aneudis. Y por ahí comenzó una experiencia muy, muy bonita. Pero yo me imagino que ahora que Milagro fue la directora de comunicaciones del DICON, te fue bien, porque usted tiene una relación primaria, ¿te pautó? No, para nada, o sea, no pasó eso, full. Anda. No, o sea, a mí en verdad no me pasó de que por la cabeza. Porque... Ay, no, espérate, yo de que nombren el primer amigo mío que yo conozca, maneco ahí. No, está bien, eso es, un buen dominicano está con el cuchillo en la boca. Pero mira, con este tema que tú me preguntas de la riqueza audiovisual de Impolíticamente Correcto, la premisa es muy simple, el espíritu más bien. Mira, la gente dedica lo más valioso que tiene en sus vidas, aparte de la salud, que es su tiempo, el tiempo. Yo conozco varias formas de hacer dinero, pero no conozco a nadie que haga tiempo. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser lo más valioso. Pienso que es un insulto, pienso que es indigno que tú pretendas que la gente te dedique su tiempo y que tú te pares frente a una camarita, que tú no inviertas en sonido, buenos micrófonos, que no inviertas en buena iluminación. Exacto, que no inviertas tampoco en comprar transiciones. Es un irrespeto a la audiencia esperar que ella te dedique su tiempo solo porque tú crees que tienes la verdad. Yo no creo que tengo la verdad. Yo hago análisis. De manera intermitente nos llegan primicias y nos llegan informaciones que uno no sabe. Espérate, yo no sé, voy a decir esto extraoficialmente. Y se lo digo a la gente. Pero cuando tú tienes la conciencia de que la gente te da lo más importante, que es su tiempo, tú tienes que hacerlo mejor. Después de ver todos estos talentos pasar por tus manos como productor, tú fuiste haciendo una lista de cotejos de cuando yo haga de talento voy a hacer tal cosa y no voy a hacer tal cosa, o tú no pensaste nunca que ibas a estar delante de las cámaras en alguna oportunidad. Entendía que podía ser un buen analista, pero comprendí, por lo menos para mí, que necesitaba pasar por un proceso de maduración intelectual. No me sentía bien conmigo mismo. Digamos que 2008, 2009, que hice un intento, pero diría que gracias a Dios comprendí que no estaba preparado. Entonces, continué con mi proceso de maduración intelectual. ¿Qué consistió en leer? Sí, pero amén de leer, yo pienso que lo más importante es tú tener conciencia de tu ignorancia. No como un pretexto para tú conformarte, sino todo lo contrario. Somos ignorantes desde el momento mismo que llegamos al mundo y el momento en el cual nos vamos. De hecho, fíjate que por más que se hable, no tenemos la certeza de lo que hay después de, cuando nos vamos de este mundo.
Entonces, la ignorancia para administrarte con ella. Es irónico porque hay gente que se avergüenza de lo que no sabe. Hay gente que se siente en apuros cuando la exponen por su ignorancia. Yo digo que todo lo contrario. Yo pienso que aquí hay dos cosas. Es estúpido que tú te avergüences de lo que no sabes y es estúpido el que trata de hacerte quedar mal públicamente, al más puro estilo José La Luz, exponiendo lo que, sí, claro, porque hay que decirlo, lo que tú no sabes. O sea, los dos son unos estúpidos. La ignorancia es el mejor pretexto para tú aprender. En el caso de José La Luz, ¿han tenido algún match personal ustedes dos? No, lo entrevisté, pero me he percatado de que, y esto no es tanto de él, esto es muy dominicano, y él es quizás la máxima exacerbación de eso. Es el individuo que disfruta exponiendo lo que él entiende es la ignorancia del otro y de que se impone unilateralmente. Y yo me pregunto, en términos de construcción de conocimiento, ¿cuál es el aporte de eso? O sea, ¿cuál es el aporte de tú regodearte en tu ego cuando entiendes que has expuesto la ignorancia del otro? Es evidente, y de hecho no amerita discusión, de que eso es un ejercicio estúpido, porque tanto el que está como el que ve no aprende o no recibe ningún aporte de eso. ¿Y cómo te fue la entrevista con él? Tuve que editarla muchísimo. Yo le edité 30 minutos porque eran 30, 40 minutos. Duró como 40, pero le editamos como 30. Pero tú entrevistaste también a Agustín Laje. Ah, sí, sí. Que hicieron ellos dos ese famoso debate. Yo lo entrevisté a Laje, pero mi entrevista con Laje fue antes del debate. Aún así, la entrevista se hizo viral en el país completo, recibí mucho feedback y también la apreciación de Laje al final, cuando plantea que fue como el mejor ejercicio que se le hizo, según dijo él, no yo. Pero se da porque es por eso, o sea, yo me pregunto, ¿cuál es el bendito afán que existe en tratar de descubrir la ignorancia de fulano y exponer a ese fulano sobre la base de su ignorancia? Yo creo que quien hace eso tiene que ser una persona que tiene un vacío existencial del tamaño vamos a ver. ¿Y quedaron enemigos tú y José La Luz después de esa entrevista? No, para nada, para nada. José es un polemista y yo sé que puedo decirle a él cualquier cosa y él no lo va a tomar a mal. O sea, eso hay que reconocérselo. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la fascinación que tú puedes sentir con eso? Entonces, tú dijiste, Aneudis, que 2008-2009 tuviste un intento, pero te preparaste mejor. ¿Cuándo es la primera vez? ¿Es en este proyecto de YouTube Impolíticamente Correcto que te vemos como talento frente a las cámaras o hay algún evento previo que podamos citar? Hacía participaciones en el programa de tendencias que tenía Francisco Tavares, Adrián Lebrón, Gustavo Guílamo, un tremendo equipo. Pero mis participaciones estaban supeditadas al tema de que si los talentos principales no asistían, pues entonces por alguna... Un relleno. Tú sí, estabas rellenando. Sí, era un relleno. O sea, no es algo que a mí me moleste en lo absoluto. Quienes han trabajado conmigo saben perfectamente que... O sea, que tú eres de silla y de carga. Dime. Tú eres de silla y de carga. Produce, organiza, la luce, no vino el talento, la corbata y arranqué. Soy una persona groseramente práctica. Oye la palabra. Soy groseramente práctico. Lo mío es el resultado. Venga de donde venga. O sea, el resultado. No es un asunto de egos. Por eso digo groseramente práctico. En nuestra empresa, por ejemplo, cuando se cometen errores, yo no voy buscando al culpable. Voy buscando al responsable. Escucho qué pasó y le digo, no le digo tú te equivocaste, no le digo, mira, el error estuvo en este punto de la cadena. Aquí fue, ni siquiera le digo, aquí cometiste el error, no, le digo, aquí se cometió el error. Procura para la próxima que no repetir ese paso, porque aquí fue que tuvo el problema. Porque yo entiendo que no hay nada de útil en tú decir, te equivocaste. Míralo ahí. Eso es estilo de liderazgo. ¿Cuándo tú le das forma a este proyecto que a mí me salió, por ejemplo,
en YouTube a nivel espontáneo. YouTube me lo presentó y conocí tu contenido ahí. No recuerdo ahora qué cosa tú estabas hablando, pero quiero que nos remontemos al inicio del proyecto Impolíticamente Correcto. ¿Y cuál fue tu primer palo, Aneudi? ¿Cuándo tú entiendes que tú tenías notoriedad y que lo que tú decías era importante? Mira, nosotros duramos 3 meses tomando, qué sé yo, 500, 1000, 10,000 views. Al cuarto mes nos entraron 300,000. Al quinto o sexto mes entró el primer millón. A partir de entonces nunca hemos bajado de ahí. Tenemos meses de 3 millones, de 5 millones. El mes de julio generamos 8 millones de views y tenemos ese mes también que hicimos 8 millones de views. Y te lo recalco porque quizás a nivel de plataformas de análisis político específicamente, no haya una que haya tenido esa cifra. Y ese mes generamos 1.4 millones de un solo corte, que fue un análisis que hicimos del tema haitiano, que fue viral a nivel regional en toda América Latina, 1.4 millones. Y que cuando yo observo el análisis digo, fuck, realmente hice un buen trabajo ahí. Porque igual no tengo inconveniente de decirte, hice una porquería, hice una M. Porque hay otra cosa, la gente no entiende que, o sea, el elemento que tú sigues, que tú aprecias, es un ser humano y va a tener altas y bajas. Altas y bajas. Es como tu jugador de la NBA preferido, Stephen Curry. Un día te va a meter 11 triples y un día te mete 2, te mete 1. Porque es un ser humano y los errores están a la luz del día. Pero yo creo que el primer gran palo así que dimos fue cuando se habló de una ligera discusioncita que tuvieron 2 elementos en el Palacio. Quizás no valga ya sí, hombre, mencionarlo sí, coméntalo, porque lo vamos a poner en edición ahí como ya ¿Quiénes? hicieron las paz y eso quedó en el pasado. ¿Eso fue en el gobierno pasado? Eso fue Macarrulla y este muchacho y Paliza, pero fue, digamos, un malentendido momentáneo. O sea que Impolíticamente Correcto como página, como cuenta, como canal de análisis político inició en el gobierno del cambio. No, espérate. Nosotros veníamos desde los tiempos de los últimos, digamos, respiros de Danilo Medina. Los últimos meses. ¿Con qué tú arrancaste, por ejemplo, Aneudi, de ahí, en esos ya últimos meses muy críticos? Estaba el tema de las elecciones del 5 de febrero, las que se suspendieron, fue en eso, porque fue a finales del 2019 que iniciamos. Finales del 2019, que estaba el tema de que si Danilo se iba a reelegir. El algoritmo, lo de Leonel. Ah, sí, también. Eso. Por ejemplo, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que sí el algoritmo, hablando de algoritmo, ¿verdad? Tú que lo manejas muy bien, lo de YouTube. ¿Tú crees que en el caso de las primarias del PLD, el análisis que hiciste, no sé, no lo vi en ese momento, tú te inclinabas a que se le hizo fraude a Leonel Fernández o no? Sí, o sea, hubo mucho de eso, de manera indudable, porque tú no veías eso que te querían vender de que Gonzalo Castillo era sangre nueva. Y no lo digo como una forma de aupar ahora la figura de Leonel, no, lo digo como que 2 más 2 es 4. Si tú lo haces limpiamente, Gonzalo no le ganaba a Leonel Fernández. Simple, eso es algo que está a la vista de todo el mundo. El momento político del país te sirvió en bandeja muchos temas. ¿Cómo empezaste a elegir los temas en medio de un año electoral? Finales 2019, 2020, se caen las elecciones congresuales, municipales más bien. ¿Cómo tú podías elegir? Porque tú tenías muchos temas. ¿Tú hacías un video por día, un video por semana? ¿Cómo era? Comencé con un video por día, pero luego lo llevamos a 2 videos. Primero 2 videos en fin de semana, pero luego ya 2 videos por día, porque... O sea, ¿tú hacías 2 contenidos diarios? Aún los hago. O sea, hacemos 2 para el canal principal, hacemos 1 para el secundario y tenemos T-Radar 3.0, que es nuestro canal internacional, que ahí tenemos una proyección de hacer al menos 2 videos por semana. Es una producción mucho más exhaustiva en todos los sentidos, a nivel de postproducción, a nivel intelectual. O sea, pero ahí vamos y entendemos que
lo vamos a mantener ese ritmo. Estamos hablando que Políticamente Correcto tiene casi 200,000 suscriptores en el canal de YouTube, sin contar las impresiones y los views y todo eso. Y quiero conectar con la pregunta inicial. Tú empiezas este emprendimiento, ¿tenías garantía de éxito? ¿Tenías algún modelo a seguir? ¿Cuándo? Y quiero insistir, después de ese video de Paliza y de Macarrulla, ¿cuál fue el próximo paso cuando te viste creciendo? Realmente son muchos. Recuerdo un tema, y aquí no te puedo decir nombre, que toqué de una poderosa familia dominicana que, caramba. ¿Y qué? ¿Borraste el video? Dime. ¿Borraste el video? Entiendo que lo más prudente, porque mira algo, la gente te dice, vamos, dale, el dominicano común, pero cuando te llega el tema, eres tú que lo enfrentas. El que te dice a ti, tú eres guapo, tú esto, ese no va a salir a defenderte o no va a salir a ayudar. Entonces tocaste un tema de una familia importante. Bueno, sí, o sea... ¿Y qué pasó? Nada, tuve que sentarme a hablar con esa persona muy poderosa en este país y creo que hicimos match con el tema de los libros, porque es un lector voraz. Y creo que ese fue el camino para llegar a un punto de entendimiento y dejar las cosas así. ¿Y bajaste el video? Lo puse en privado, por lo que te dije antes. Amén de que ese comentario... ¿Y cuántas veces te ha pasado, Aneudi, que tú has tenido que bloquear contenidos y ponerlo privado? Ha pasado ya varias veces, por lo que te dije antes. O sea, a mí particularmente, que la gente entienda que yo soy cobarde, yo le digo, claro, a mí no me interesa vivir mi vida en un tribunal. A mí no me interesa el estilo de vida de Marino Zapete. Yo estoy en mi casa, llego con mi trabajo, voy al gimnasio, leo, comparto con quienes quiero y me voy a acostar tranquilo. No quiero disrupciones en mi vida. Y eso yo lo tengo claro, de manera bien precisa y escueta. Y cuando tú te tuviste que sentar con esa figura de una familia poderosa, tú hiciste conciencia y dijiste, cónchale, pero eso que yo digo en YouTube llega. O sea, cuando hablamos de dueños del poder, y por eso te traímos, porque realmente, como tú dices, hice un análisis del tema de Haití, que fue tendencia en la región. Y uno a veces, de hecho, grandes artistas que yo he entrevistado en el tiempo que he hecho el especial, y para esta plataforma de Al Tanto TV, muchos me han dicho, yo estaba pegado y no me di cuenta. O sea, muchas veces uno está viviendo un momento y no se da cuenta. Ahora los números de YouTube un poco te despiertan y reacciones como esa, porque antes los comunicadores decían su cosa y nadie le decía nada para atrás. ¿Cuándo tú te das cuenta que tienes poder, que tu contenido llega? Bueno, número uno, que ocurre que a diario muchas personas te abordan en la calle. Lo último que me pasó fue que una niña recientemente de 8 años me paró en Galería 360 y me pidió una foto porque ella ve mis contenidos y yo, una niña de 8 años, y me tiré la foto con ella, de los mil amores, pero también salí preocupado, ¿entiendes? Porque en verdad hay cosas, sugerencias que uno hace, que uno las hace porque No entiende que es un contenido para adultos y yo, o sea, que una niña, y yo quisiera pensar que solamente es ella, y que no hay niños de 9, 10, 11 años que estén viendo mis contenidos. Pero también en esa línea, cuando se acercan comunicadores que tú creciste viendo, la gente que tú admiras y que tú respetas y te hacen saber que siguen tu trabajo, para mí ha sido muy grato ver gente que yo crecí escuchándola y viéndola, que se acercan a ti y te dicen, caramba, estás haciendo un buen trabajo, y tú sientes que te lo dicen de verdad. Muchos canales de YouTube que hemos crecido, hacemos contenido entrevistando gente, hacemos contenido de repente de casos de investigación con una construcción, poniendo otras personas a hablar, haciendo un texto, pero prácticamente, excepto algunas entrevistas que yo he visto, todo tu contenido eres tú hablando. O sea, cuando tú identificaste, este es mi modelo, y qué tan retante es tu poder cautivar a la audiencia viéndote a ti siempre hablando. Comenzamos, así como tú dices, pero hoy en día tenemos un equipo de producción. Yo llego con mis análisis y lo comparto con el equipo y ya con el equipo vamos como pulseando, y porque indudablemente 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una. Y te repito, yo no me levanto todos los días creyendo que tengo la verdad absoluta. Soy enemigo de eso. Llego con mi idea, señores, miren tal cosa.
y me digo, mira, ahí está pasando eso, ahí lo que está pasando es esto, viene Edwin, me dice, bueno, mira, podría ser, pero también toma esto en cuenta, Neudi. Uno escucha y ya eso hace que el análisis sea más interesante. ¿Por qué eliges política? Te ¿Es un canal podríamos, específicamente para analizar temas políticos? bueno, mira, en T-Radar nosotros analizamos geopolítica, entre comillas, pero realmente analizamos temas tendencias. Por ejemplo, el más reciente capítulo de T-Radar, yo te hablo a ti de la industria automotriz y cómo la inteligencia artificial pudiera afectar el modelo de producción en masa de los vehículos. ¿Por qué razón? Porque si tienes inteligencia artificial manejándolo todo, ya tú no necesitarías un vehículo propio. Lo que tú necesitas es un auto autónomo que tenga la información del tráfico de la gente, hora y el punto en el que va a estar. Si eso fuese así, pues ya no sería necesario hacer tantos millones de vehículos. Entonces, ese modelo afecta totalmente Eso fue profundo, me mareé. la producción automotriz en el mundo y cambia a su vez ese paradigma de negocio. Pero eso no es político. Entonces, Sí, pero tu canal principal, con el que yo te conocí, con el que tú has tenido notoriedad, es impolíticamente correcto. Eso tú lo estás impulsando ahora y espero que te vaya muy bien, pero básicamente haciendo análisis de política, con casos de corrupción, por ejemplo, cuando vino Antipulpo, y ya hasta me olvidaron los otros casos, Falcon, lo de ahora, Coral, Molusco. ¿Cómo ha sido esto del Caracol, del procurador, por ejemplo, que él le puso Operación Sancocho, pero en realidad es la Operación Caracol? ¿Cómo te comportas como analista en un proceso tan delicado que estamos viviendo de cambios, que podríamos decir que puede ser persecución política o que por primera vez se está ejecutando justicia a nivel de casos de política? ¿Cómo te sorteas y qué tan comprometedor han podido ser las informaciones que te llegan y cómo tú las manejas? Bueno, mira, ciertamente hay cosas, informaciones que te llegan que como tú no tienes la prueba a mano, tú tienes que dejarla pasar. O sea, hay muchas cosas que nosotros hemos dejado pasar porque entendemos que eso en efecto nos puede traer problemas a nivel, como tú sabes, temas judiciales y todo eso. Pero lo político, ¿por qué seleccionarlo? Bueno, porque hay una realidad. El dominicano, lamentablemente, es político o politiquero. Digo lamentablemente porque la política para mí es la ciencia más social, más estéril. La política no aporta absolutamente nada. Entonces es lamentable que un país emergente se aboque a lo político. Es lamentable que un país, digamos, entre comillas, subdesarrollado, entienda que la forma más potable de tú ascender socialmente sea lo político. Yo he dicho categóricamente que cualquier dominicano que maneje el arte, la crematística de hacer 2 pesos sin depender del Estado, es humana y moralmente superior a cualquier PLDista, pedazo de carne, parásito, que no hizo más que vivir conectado del Estado. Gran parte del problema que está viviendo República Dominicana hoy día de un cáncer llamado Danilo Medina, que se niega a abandonar la política, se debe a que su estirpe, a que su cáfila no desarrolló otra forma de hacer riqueza. O sea, esos elementos que están ahí que fueron poderosos y que aún lo son económicamente. Y los de Leonel. También. Que vuelven. Porque quieren volver. Que quieren volver. También son elementos que no saben hacer riqueza si no es a través del Estado. Todos esos seres, oye, son inferiores a nosotros, que somos emprendedores, que modestia aparte manejamos unos cuantos miles de pesos, pero lo hacemos con nuestra cabeza, lo hacemos con nuestras ideas, lo hacemos sin depender del Estado. Somos superiores. Y digo esto porque hay que empoderar a esa clase media que durante mucho tiempo se compró el cuento de que esos pedazos de carne eran semidioses. Y lo único que tenían era el Estado en sus manos. No, y se hicieron semidioses y figuras del Olimpo. ¿Y qué tú puedes argumentar de estos empresarios, gente rica de familia de abolengo, apellidos árabes, que siendo millonarios, que siendo familias muy ricas, entonces van a la política, que es el caso de mucha de la gente que representa a los que están en el poder ahora? Pero es que eso es entendible y eso es algo que se puede ver venir, porque ellos, y con esto no los estoy defendiendo, pero ellos no podían dejarle la decisión en el ámbito político a estos infelices.
a estos, Dios mío, una frase que sé yo, porque es una realidad. O sea, aquí lo que se fomentó fue el modelo de que para tú progresar socialmente tenías que meterte a la política sí Entonces, o sí. esta gente que ya habían progresado ahora se meten a la política. Tú que eres un analista que proyectas en el tiempo, ¿cómo esto podría cambiar la psiquis, el comportamiento de esta gente que está gobernando? Mi pregunta es, ¿cómo asegurarnos que no se van a convertir en semidioses también? Porque ellos ya tienen el dinero, el apellido y la clase. Pero nada más les faltaba el poder. ¿Te refieres? Mira, es que lo que tú describes se dio porque el empresario se cansó del político que se convertía en empresario para hacerle competencia en su modelo económico. Ellos cambiaron la lógica, porque hasta hace poco tú no querías, siendo empresario, que un empresario llegara a ser presidente porque tú asimilabas o esperabas que siendo presidente, ese colega empresario iba a usar ese poder para construir, competencia no, para sacarte y hacer monopolio, pero hartos ellos de ver cómo llegaban estos infelices. Digo que infelices. Llegaban en chancletas y se iban No, digo infelices porque cuando tú lo examinas, la gran mayoría, óyeme bien, salvo excepciones, la gran mayoría no tiene ningún talento y ninguna virtud. Entre Leonel y Danilo, aunque Leonel obviamente es una persona preparada, construyeron una caquistocracia, el gobierno de lo peor. En este país vivimos una caquistocracia y la gente no se dio cuenta. Nos gobernó lo peor moral, ética e intelectualmente. Danilo Medina es economista. Yo te pago a ti si tú me muestras un solo artículo de economía de Danilo Medina. Y te lo pregunto porque lo normal es también. Y yo no me sorprendería si Danilo Medina no sabe hacer un rinse y un champú. Te lo digo porque todo aquel que estudia ingeniería química, lo primero que aprende es hacer rinse y champú. Yo reto a Danilo, al más puro estilo del infeliz aquel Enrique Figueroa. Yo reto a fulano, a que me haga un rinse y un champú. Es un bluff. Es muy fácil. Oye bien, un bluff. Es muy fácil hablar de un presidente que ya salió. Si estuviera yo en el poder, lo dije en el poder también. Lo dije en el poder. Correcto, tú le dirías lo mismo. No, lo dije en el poder. O sea, usted tiene una caquistocracia. Y te aseguro que él no sabe lo que es eso. Él es presidente y no sabe lo que es eso. Explícaselo a la audiencia, porque hasta yo quiero saber que es una caquistocracia. El gobierno de lo peor. Cuando a un país ¿De llega dónde viene el término? lo peor, es griego, caquistocracia. Una forma de gobierno donde gobierna lo más mediocre que tú tienes en un país, la caquistocracia. A los tiempos de Calígula. Podría decirse. Ahora yo me voy a meter en el personaje de Aneudi. Pero Aneudi, entonces no se sabe en cuál peores manos estamos, si en las manos de los políticos o de los empresarios. Y yo ahí quiero sumarle, tú decías, los medios de comunicación tienen una narrativa dirigida por los empresarios. Sin embargo, gente como tú, producto de YouTube, impolíticamente correcto, no tiene quien lo mande. Bueno, y hay marcas que nos apoyan también. Pero tú no le debes tu opinión a nadie. Pero son marcas, ¿cómo te digo? Son marcas emergentes que es evidente que quienes las dirigen no tienen ese criterio. Yo estoy hablando de la gente al más alto nivel, al más alto nivel. Todo aquel que es emprendedor, comienza con una pequeña o mediana empresa, es muy fácil no manejar ese chip porque tú tienes que ver a tu empleado todos los días. Tú tienes que compartir con él y es inevitable que humanamente no se dé esa conexión que hace que tú sepas que esa persona es importante para ti. Por ejemplo, tú has bajado algunos contenidos porque a ti te convencieron y tú lo quisiste hacer. No quería problemas. Pero tú crees, sí, tú lo quisiste hacer. Pero hablemos de eso, de esta nueva plataforma que nos brinda la oportunidad, redes sociales, de decir lo que pensamos y creemos. Y mi pregunta es la siguiente, ¿tú crees que en un medio tradicional tú podrías tener el estilo y manejar los temas que tú has manejado? No, absolutamente no. No, pero ya no hace falta. Ya no hace falta preocuparte porque te digan que no. Porque inevitablemente está ocurriendo lo que tú dices. Pero es importante que no se pierda el enfoque. El enfoque no es los nuevos dueños del poder. El enfoque es que quienes tienen el poder, que es el pueblo, que es la ciudadanía, que es la gente, tienen ahora otras opciones. Y que ya para ellos
escuchar otros matices no depende de la voluntad de tal o cual capataz de medios. Ya ese jueguito se acabó. Ya los verdaderos dueños del poder tienen otras voces que escuchar. Cuando hablamos del antinoti de Sergio Carlos, la gente de Somos Pueblo, el demócrata, impolíticamente correcto, Altagracia Salazar desde su patio, ¿cómo ustedes se reúnen? ¿Ustedes hablan? No, ¿Cómo es? mira. Toma esto como una primicia. No existe unión entre nosotros. Ahí hay gente que tú mencionaste a la cual le molesta que tú digas a Neudi Santos y fulano de tal, porque te acusan de ser fantasioso. Y a ellos yo los acuso de, qué sé yo, de querer ganar lo fácil. En fin, pero bueno. El Cuando punto tú es, dices te acusan de ser fantasioso, hay gente que entiende que tú eres conspirativista, que tú siempre estás como que algo está pasando, que tú asustas a la gente. Mira mi ¿Qué cara es eso? de- Hablemos de eso, hablemos de ese estilo que tú tienes de cautivar a la audiencia, que uno se queda así, ¿qué es lo que él va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? pero vamos por parte. Realmente no tenemos No se agenda en juntan. común. Todo el mundo, cada cual está por su lado. ¿Por qué? Porque eso es muy dominicano. El dominicano y la mística de trabajar mancomunadamente son cosas que van totalmente disociadas. Lo ideal hubiese sido que existiese un criterio de mancomunidad, pero Ustedes, todos los rebeldes, mantengan una posición. ok, yo soy un fantasioso, ok, tu maldita madre, perfecto. Sigo en mi fantasía. Y no brego con gente en dominicano, pero eso es una realidad. Oye, ¿Por qué te dicen que tú siempre tienes una teoría de conspiración? teoría de conspiración. Sí, que tú siempre no, que lo que siempre hay como algo oculto que tú estás manejando, que nadie sabe. Déjame desmontar eso categóricamente. Miren, el poder, para ser poder, necesita el control de la información, de lo que en verdad está ocurriendo. Si el poder libera como información lo que en verdad está ocurriendo, entonces deja de ser poder. Se cae Por todo. eso es que dicen que la información es poder. Como lo que se libera es una verdad a media o una cortina de humo, entonces tú estás obligado como ente crítico que tienes unas cuantas neuronas haciendo ejercicio a analizar todo lo que te llega como información veraz. Porque en verdad tengo para decirte que eso es lo único que nos queda, analizar todo lo que nos llega como información, porque una cosa te puedo asegurar, no es la verdad. ¿Por qué te digo esto? Porque Lo primero que tú pones a dudar, ¿verdad? Vamos, y eso es lo que debe hacer un periodista, un investigador. Primero dudo, investigo. me gusta eso, poner a dudar, me gusta eso está genial. Fíjate, precisamente es eso. La gente no conoce algo que se llama agnotología. Pero ocurre que la agnotología la usa todo aquel que quiere manipular. Y el que quiere manipular tiene poder y quiere seguir teniendo ese poder. Entonces, la agnotología no es más que la ciencia de la ignorancia. Tirar cosas, ahí lo hace todo el mundo. Todos los estados del planeta Tierra hacen eso. Tienen sus agnotólogos por ¿Tú ahí. eres manipulador? Yo, al contrario, porque Tú eres un manipulador de los manipuladores. no creo, no me gusta. De hecho, si hay una cosa que me enerva es que, manipulador, no, porque soy frontal. Cuando tú ves ya más maduro y tú miras hacia atrás, todos esos cuentos que nos metían y todos esos mambos, porque antes le decían a uno que Colón venía y uno lo creía, pero gente seria sentada en un canal de televisión diciéndote una cosa. Ocurre que eso se daba porque no existía la posibilidad de ripostar en tiempo real. Entonces la comunicación que teníamos era vertical. Era una verdad que tenía que ser asumida porque no se tenía esa facilidad de tú en tiempo real pues contraponer las opiniones. Opiniones del ignorante así como de la persona que está capacitada. Y lo que se está viendo es que incluso nosotros es un choque con gente que está a la par contigo o quizás por encima en el tema que tú manejas. Por eso es importante manejarte con el criterio de que tú no tienes la verdad absoluta. Porque ya ese tema de tú decir algo
y se quedó ahí, that's it, ya eso es cosa del pasado. De hecho, tú dices una cosa y alguien te puede repostar instantáneamente con un comentario en tu video. Entonces quedó claro de que tú no te manejas en manada, tú no bregas con gente, tú estás como llanero solitario, haciendo tu contenido. Pero, llanero solitario, porque reconozco como parte de la idiosincrasia del dominicano, el dominicano no tiene la cultura de trabajar de manera mancomunada, no la tiene. Y dentro de los muchachos jóvenes, qué sé yo, sabemos que hay algunos comunicadores también que se sienten por encima del bien y del mal, pero ¿te has sentido recibido, aceptado? O sea, ¿cómo es la irrupción de la figura ya como analista de Aneudi Santos en el ambiente de comunicación? Mira, a mí en particular no me interesa en lo más mínimo cómo soy aceptado entre mis colegas. Eso es algo que te lo digo porque si tú haces el trabajo esperando a que en República Dominicana tus colegas te reconozcan, creo que estás perdiendo tu tiempo. Ahora, lo que sí me interesa es que toda aquella persona que le dedica tiempo a lo que hacemos reciba de nosotros lo mejor que tenemos a mano. YouTube te dice por estadísticas de dónde te ven más, cuál es la población, ¿te ven más de aquí o te ven más de fuera? Casi todo te lo dice. Aquí nos ve como un 60%, hay un 20 y pico que nos ve de Estados Unidos y hay un 10% que ya está regado en el mundo entero. Cuando tuviste tus primeros 100,000 suscriptores, ¿cómo te sentiste? ¿Fue exponencial? Estamos hablando de menos de 2 años del emprendimiento de Impolíticamente Correcto en YouTube. Bueno, los muchachos, mi equipo me hizo sentir feliz, porque yo estaba muy ajeno a eso y me decían, llegamos a los 100,000 y yo le decía, pero ok, ¿cuál es el show con esa vaina? Explíquenme. Y tras insistirme tanto, mira, para no cansarte el cuento, la placa yo no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Porque fueron 3 veces a llevármela, la placa, la gente de UPS, y yo no, estaba muy quitado de bulla. Hasta que se la llevaron otra vez. Y no te encontraron. No, o sea que para mí eso como que no era... Pero después entendí que, bueno, Sí, o me hicieron entender que eso es una grasa. Sí, es una gran cosa. Nosotros cuando nos llegó hicimos una fiesta. Todavía hace falta formalizar la fiesta. ¿Verdad que sí, chicos? La vamos a formalizar. Pero realmente es muy bonito, como tú dices, sobre todo cuando uno tiene un estilo tan diferente, que una institución como YouTube, una empresa internacional te reconozca, porque ciertamente a veces somos muy mezquinos en este país con el talento propio. Decía la persona más sabia que tuve, la dicha de conocer, don Pedro Núñez. Él solía decir que la envidia es el alma nacional del dominicano. Ay, qué feo. Pero qué feo. No creo que haya errado. Otra persona también muy sabia me dijo, tú eres diferente, Aneudis. Me dice esa persona, tú sabes que yo soy más brillante que tú, Aneudis. Con efecto lo es. Vive, qué bueno. Entonces yo soy, yo en ese ámbito que tú anhelas, que es lo intelectual, la erudición, yo soy más brillante que tú. Pero tú, Aneudis, a diferencia de estos idiotas e imbéciles que cuando uno está frente a ellos se sienten como amedrentados, envidia, tú disfrutas mi intelecto. Y eso no es común en el dominicano. O sea, la facultad de tú, digamos, reconocer, admirar y disfrutar el talento del otro, eso no es muy común en el dominicano. Y lo digo así frontalmente porque es una de las cosas que nos impide avanzar como sociedad. O sea, el dominicano es enemigo del talento en el otro. A un punto tal de que en este país ser exitoso y tener amigos es una virtud. Yo comparto contigo eso, no es fácil. Hablando de algoritmo y de YouTube, ¿cómo tú sabes lo que funciona, lo que no? Ya tienes casi 200,000 suscriptores en un canal, estás haciendo otros. ¿Cómo te mueves en esas aguas y cómo tú sabes lo que va a funcionar y lo que no? ¿A ti no te ha pasado, que a mí me ha pasado, que yo hago un contenido con un amor y le dedico 3 días y amanezco haciendo eso, editando con José Miguel, por ejemplo, y no se ve la vaina? Claro, y un disparate, bueno, nosotros hacemos disparate, pero bueno, una cosa que uno lo tira así, como que uno no cree, entonces eso es lo que la gente ve.
nos ha pasado a todos. Ahora bien, el algoritmo va tras lo que la gente está buscando y se lo muestra. Tú tienes que detectar qué es lo que la gente está buscando. Cuando tú tienes eso a mano y vas a hacer tu contenido, tienes que hacer una construcción que invite a la continuidad, dentro del mismo capítulo y fuera de él. Para tú lograr una continuidad dentro de un capítulo, de manera que te genere engagement o tasa de retención, tú tienes sí o sí que, digamos, tener varias líneas narrativas dentro de una misma, para que no estés de principio a fin repitiendo lo mismo. Tienes que hacer lo que yo llamo microanálisis dentro de un análisis. Y tienes que dedicarle 3 minutos, 2 minutos, luego hacer una disrupción visual, una transición, una edición agresiva, y pasas al siguiente microanálisis dentro de un mismo análisis. ¿Para qué? Para propiciar eso, que la gente vaya saltando de análisis en análisis hasta generar una buena tasa de retención que va cercana al 50% de lo que dura el contenido o quizás un poco más allá. Tu contenido genera un efecto psicológico para que uno se quede como enganchado, porque uno como que siempre como que se pone nervioso. ¿Y qué es lo que va a decir? ¿Cómo tú logras eso? Hay una serie que fue la más exitosa a nivel de rating a nivel mundial, fue Dragon Ball Z. Pero los muchachos salían de la UAS, yo estudiando ingeniería a ver eso. ¿Cuál? Brevis, Aracena, un beso. Dragon Ball Z es un fenómeno que todo aquel que quiera hacer contenido que enganche tiene que estudiar. Porque Dragon Ball Z generaba algo que es adictivo, ansiedad. Entonces tú estás consciente que tú generas ansiedad, ¿verdad que sí? En tu contenido. La ansiedad provoca que la gente se mantenga en vilo con lo que tú haces. Si tú no logras la ansiedad, yo te voy a revelar algo. Aquí YouTube, creo que ya tú estás al tanto de eso, va rotando en lo que es el alcance. Hay plataformas que salen del espectro de YouTube, pero te ayuda a tú evadir eso, que tú estés constantemente experimentando con eso que te estoy diciendo. Porque al final del día, si tú generas retención, YouTube está obligado a mostrarte. ¿Por qué razón? Porque lo que quiere es contenido que genere retención para colocar más comerciales. Y pasa que hay gente que se pega 2 meses y entiende que ya llegó. Mentira. Al 3er mes, YouTube rota y como tú no cambiaste tu contenido, tú no vas a volver a ser, digamos, expuesto. Porque tú me saliste solo así, ¡pum! Un día yo te encontré, nadie me presentó tu contenido. Bueno, quizás por el tema aquel de gustos comunes, él te lo mostró porque tú tenías como una especie como de gustos afines dentro del público que sigue la plataforma impolíticamente correcto. Él te ubicó a ti y te mostró, y se lo mostró. Entonces, ¿cuál es en tu caso el enganche? ¿Haces análisis político para mantenerte y que sigas creciendo? Si lo puedes compartir, claro, tu truquito. Es que no es un truco, eso está ahí a la vista de todos. Tú tienes que hacer microanálisis, tienes que hacer una narrativa. Eso es algo inherente a la condición del ser humano. Al ser humano hay que venderle historias. O sea, tú no puedes, a fulano lo chocaron ahí, pero si tú quieres fascinar a la gente con ese hecho, tú no puedes limitarte a sentarte ahí a decir, a fulano lo chocaron. No. Hay gente dispuesta a todo por una historia. Aneudi, dispuesto a todo. ¿Qué tú no estás dispuesto a hacer? Bueno, es evidente. Yo no estoy dispuesto a mostrar cuerpos de personas, digamos, fragmentadas. Exacto. Porque pienso no solo en la dignidad de esas personas, sino en la de sus familiares. He criticado en su momento a Roberto Cavada, a Alicia Ortega, a Fernando Hasbún, a Nuria, porque eso no me parece ético. Y es tan evidente que en una ocasión yo le hice una broma a Nuria. Yo agarré, criticando eso, y lo hicimos con Francisco Tavares y Adrián Lebrón, y porque ella agarró el cuerpo de Emily y lo mostró en la funda negra aquella, ¿verdad? Y el de Juancito Espone, yo me dije, ok, Nuria, vamos ahora. Yo dije, apareció Nuria Piera muerta, la encontraron en una funda negra, mírenlo aquí. Hicimos eso. Nuria se quilló con eso.
Se puso, y yo dije, pero hace 2 días tú mostraste el cuerpo de Emily en una funda. Entonces, Emily no es un ser humano, y no lo digo por querer montarme en eso, nada, no. O sea, ella no es, tú sí, pero ella no. Entonces, ahora tú tienes un chin de conciencia, lo hice. Pero te corroboro que cuando mataron a Juan de los Santos, ella sacó, le hicimos fuerza en las redes sociales. Yo personalmente lo hice, ella lo bajó después. Ella se molestó cuando sacaron el cuerpo de su amigo que habían asesinado. Claudio. Pero el de Juancito lo sacó. Bueno, el de Juancito, porque es que ella lo hace con todo el mundo. O sea, la gente, o sea, la sociedad tiene que saber que hay ambivalencia. Yo critico la corrupción, oye esto, porque la corrupción afecta a la sociedad como tal. Pero entonces esos representantes de la sociedad que son afectados son los mismos que tú muestras el cuerpo indefenso. O sea, eso es algo cruel, inhumano. Yo no estoy dispuesto a hacer eso por views. ¿Tú crees que los nuevos dueños del poder que tienen la atención de la gente a nivel de YouTube, de redes sociales, en algún momento estarán en la posición de estos rostros tradicionales en medio de comunicación tradicional, o nos quedaremos en YouTube y en redes sociales y en la periferia? Entiendo que ya está pasando, es inevitable y se está dando un fenómeno que el mismo YouTube no vio venir, que es la influencia. Pienso que YouTube tiene un problema ahora mismo porque la plataforma como tal está sirviendo para que gente que hace opinión sea influyente. Pero a su vez, eso al final del día significa que YouTube es influyente. Pero en verdad, yo no creo que a YouTube le interese lidiar con ese problema político, porque hay algo que se está dando o que en cualquier momento puede llegar, y es el tema de que, bueno, yo demando un canal, pero ya cuando yo veo que me están haciendo daño desde YouTube, yo quiero ver cómo yo puedo hablar con YouTube para que tumbe ese contenido. Eso en algún punto, si no es que se está dando ya, pero podría darse. Muy buen punto. Y yo creo que YouTube no lo vio venir. Para nada. De hecho, vemos el caso de Facebook con Mark Zuckerberg y Donald Trump, y lo que se supone que influyó Facebook para la elección de Donald Trump, y esto lo llevó a él a presentarse en una corte. En el caso de YouTube, quizás ellos puedan tener ese espejo desde ya. Habría que ver, porque el modelo de publicidad en YouTube es diferente al de Facebook. O sea, que habría que ver cómo lo pueden agarrar por ahí en caso de... Aneudi, muchas gracias. Hemos conocido la trayectoria de Aneudi Santos, Impolíticamente Correcto, que viene de ser productor, que ha visto cómo sus talentos aciertan y se equivocan por 20 años e irrumpió exitosamente como talento en YouTube, en su canal ya con casi 200,000 suscriptores. Te deseamos muchísimos éxitos y que tú reconozcas que tienes, aunque sea prestado, pero tienes el poder de lo que significa la atención de la gente. Eso es lo más importante y nunca dejo de dar gracias, nunca dejo de valorar, porque como te dije antes, la gente te da lo más valioso que tiene, amén de la salud, que es eso, el tiempo. Y gracias a ustedes también, conociendo aquí los dueños del poder en Al Tanto TV.